Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a reencontrarnos en este espacio de diálogos con Franz Barrios. Hoy en este programa queremos proponerles un tema importante que tiene que ver con la dialéctica social. Hablaremos sobre el concepto, la significancia y para qué nos sirve conocer estos conceptos. Le damos la cordial bienvenida al doctor Franz Barrios Villegas, que está en contacto con la radio para que podamos abordar este tema. Doctor, un gusto saludarlo. Bienvenido al programa. Buenos días, Carmen Rosa, para usted y para toda la audiencia de América. En realidad, hoy vamos a hacer una sesión, más que de análisis de coyuntura, de una reflexión teórica, pero que tiene que ver mucho con la capacidad de análisis de la coyuntura política o social que tenga un país como el nuestro, como Bolivia. Y hemos escogido para el día de hoy un tema que de por sí aparenta ser muy complejo, muy difícil de entender, pero que nuestra obligación es de simplificar, de hacer entendible, de facilitar la comprensión de estos términos que a veces son difíciles. Vamos a hablar sobre la dialéctica social. Y es esto lo que quisiéramos ofertar en los próximos minutos, Carmen Rosa. Bien, entonces empecemos, doctor, quizás por conocer la significancia, el significado de estos conceptos que tienen que ver con la dialéctica social. Empecemos tal vez para que podamos entender mejor, doctor. Muy bien, en ese propósito de allanar las cosas, de hacerlas más comprensibles, vale la pena hacer una primera advertencia. El concepto de dialéctica ha generado siempre mucho temor en la gente porque parece una palabra complicada que no se entiende fácilmente. Y lo social es más entendible, pero también necesita una precisión. Empezando por la primera palabra, la dialéctica. En este afán de simplificar, habría que tomarla como juego. Ahora, cuando se hace análisis de la geopolítica mundial, por ejemplo, muchos analistas están empezando a hablar de la teoría de los juegos. Y para entender en primer lugar la simplicidad de la palabra dialéctica, sería recomendable compaginar con los amigos oyentes que este término simplificado lo vamos a tomar como juego de elementos, como un juego cualquiera, armar un puzzle, un rompecabezas, colocar piezas, hacer ese juego, simplificando. Y social, tenemos que entenderlo también como un término muy fácil de comprender, porque es sinónimo de la palabra ser humano, humanidad. Humanidad igual social, ser humano igual social. Dialéctica social sería jugar en el ámbito de las actividades del ser humano, de la humanidad, con los elementos que participan de manera concurrente, de manera compleja en ese juego, concernientes a la realidad social, y al decir social, a la realidad humana. Con esta primera aclaración de que hablar de dialéctica social tiene que ver con el juego de las actividades humanas, sean pequeñas, medianas o grandes, creo que ya podemos entrar a un segundo elemento también de aclaración. Cuando hablamos de dialéctica social, refiriéndonos exclusivamente a las actividades
de los seres humanos en el tiempo, inmediatamente para entender la dimensión de lo que es dialéctica social como cualidad humana, tenemos que hacer como segundo punto importante una referencia del origen de esta palabra. Hay que notar, Carmen Rosa, que este término técnicamente como dialéctica apenas ha sido clasificado el término como parte del conocimiento científico hace unos 200 años, cuando un filósofo alemán empezó a hablar de la dialéctica, Hegel. Inmediatamente después, otro científico también alemán, Carlos Marx, con Federico Engels, utilizaron también la misma palabra de dialéctica, pero ampliando su significado de lo que entendía Hegel. Entonces, esta palabrita tiene un origen, aunque de dialéctica ya hablaron los filósofos griegos. Esta palabrita técnicamente se incorpora en el diccionario científico hace apenas 200 años. Sin embargo, esta palabra dialéctica, al referirse a lo social, a lo humano, también por aporte de Marx, no se llama en un primer momento como dialéctica social. Marx aclaró con el planteamiento teórico que él hizo que había una dialéctica material como la esencia misma de la materia, y que esa dialéctica que hemos llamado juego, en realidad era un juego de la materia interna que no tenía tiempo, que no tenía espacio y que no era una creación humana, porque la materia existe desde hace miles de millones de años. Cuando habló de este término de dialéctica material, refiriéndose a esta creatividad de Hegel de la dialéctica, Marx acompañó con otro término la categoría, digamos, de lo que hoy vamos a hablar de como dialéctica social. Él llamó en ese entonces, hace 200 años más o menos, como materialismo histórico. Entonces dividió dos campos en el campo científico: dialéctica material, lo que mueve a la materia, y materialismo histórico, que es esa misma dialéctica de la materia, pero exclusiva a la actividad humana, y por eso llamó materialismo histórico, porque con la palabra histórica quiso significar que le correspondía al ser humano inteligente que empezó a diseñar una nueva realidad que luego se va a conocer como forma social de la materia. Este es un antecedente importante para darnos cuenta que terminológicamente esto apenas tiene unos 200 años, pero la dialéctica social, o sea, este juego material de lo social, de lo humano, tiene un origen mucho más antiguo y tiene que ver con la aparición evolutiva en miles de años, no en un solo día, de la existencia misma del ser humano en el mundo biológico. La forma biológica de la materia se calcula que tiene 3.800 millones de años. En las especies y series que conforman la vida, la naturaleza. De esa antigüedad tan lejana, de 3.800 millones de años, un proceso evolutivo de la naturaleza, de la vida, del mundo biológico que es esencialmente materia, dialéctica material,
sin intervención humana, porque no existía el ser humano, recién hace más o menos, no hay precisión, 100.000 años atrás, algunos dicen 70.000 o 50.000, porque nadie sabe exactamente en qué época, en qué momento el ser humano se separó como especie humana, como homínido inteligente, de los otros vecinos biológicos, como son los animales en general, las plantas, etc. Entonces, volviendo todavía a este punto aclaratorio, teóricamente, dialéctica se asume desde hace unos 200 años, pero ahora se descubre que la dialéctica del ser humano, o sea, el juego social, aparece cuando nace y se desarrolla la inteligencia humana. Es la inteligencia humana, es la capacidad cognitiva que nos separa de todos nuestros parientes y vecinos del mundo biológico. Y sin tener que precisar si fue hace 50.000 o 70.000 o 100.000 años, que resulta ser secundario descubrir la fecha exacta, digamos, del desarrollo de la inteligencia humana, nuestro punto de partida para hablar de dialéctica social como juego de las actividades humanas nos lleva a una antigüedad, a una cuna, a un nacimiento, no en un momento preciso, sino en miles de años, que tenemos que contar que la dialéctica social, el juego de la inteligencia humana, tiene una antigüedad de 60, 70 o 100.000 años atrás, cuando aparece lo que técnicamente se conoce ahora como Homo sapiens, como homínido, por tanto animal, inteligente. También los otros animales tienen un grado de inteligencia, pero esta inteligencia humana da un salto extraordinario porque la capacidad cognitiva que está en todo el cuerpo humano, pero principalmente en el cerebro, en el sistema nervioso, nos permite a los seres humanos dar un gran salto, como han hecho los astronautas que por primera vez han pisado el suelo de la Luna, un salto extraordinario para incluso transformar la existencia misma del ser humano como homínido gracias a su inteligencia. Con esto concluimos entonces el origen de la palabrita combinada de dialéctica social. El juego inteligente de los seres humanos nace, progresivamente se desarrolla desde hace más o menos 60 o 100.000 años atrás. Para entrar en materia, ese hecho de que el ser humano inteligente empieza a controlar su vida, pero también empieza a controlar su entorno, que es la naturaleza, permite descubrir ahora científicamente que la dialéctica de la materia, que no tenía espacio ni tiempo, ni es creación del ser humano, porque no había seres humanos, en la dialéctica social, esa aparición de la inteligencia humana, comprendiendo, aprehendiendo, conociendo el entorno externo del ser humano, pero incluso su interior, descubre que tiene cuerpo, que tiene órganos, etcétera, etcétera, descubre incluso que tiene una inteligencia privilegiada, nos va a permitir hablar de que ese juego se va a dar como elemento fundamental de la vida humana. Y por eso, Carmerosa, entramos en materia. Utilizando el método dialéctico de análisis,
Vamos a hablar ahora de la dialéctica social como un juego complejo de la inteligencia humana, con 5 elementos esenciales, que seguramente son más, pero vamos a simplificar, con 5 elementos esenciales que permiten la aparición de esta dialéctica social como atributo privilegiado, excepcional del ser humano, jugando con muchos factores circundantes para poder mantenerse vivo, sobrevivir, reproducirse, pero incluso avanzar cada vez más comparativamente con mayor acierto, con mayores facilidades que la misma materia biológica. ¿Cuáles son estos 5 elementos en el ensayo de análisis científico que queremos hacer, que sustituye incluso el término de materialismo histórico como parte fundamental de esta explicación que hoy hacemos en el programa? ¿Qué componentes concurrentes tiene la dialéctica social como atributo humano de su inteligencia en el manejo de la propia existencia material del ser humano en la forma social de la materia? Antecitos tal vez, doctor. Elementos que vale la pena tomar en cuenta muy rápidamente, controlando el tiempo de este programa. El primer elemento es precisamente la inteligencia humana. En realidad, el hecho extraordinario de que biológicamente, químicamente, el ser humano tenga una ventaja extraordinaria de, entre comillas, conocer la realidad, o sea, es tema de conocimiento, de capacidad cognitiva del ser humano, resulta que ese conocimiento va a permitir un desarrollo excepcional en el planeta Tierra, en la forma biológica de la materia, crear un nuevo producto de esa dialéctica material, que es precisamente ese Homo sapiens, ese ser inteligente. Y al hacerlo evolutivamente, porque no es una planificación cerebral de nadie, sino que es efecto de la dialéctica material del mundo biológico, pero ese nacimiento extraordinario de desarrollo de la capacidad cognitiva de ese ser humano, que vamos a identificar como inteligencia humana, va a permitir que esa inteligencia, como una pequeña chispa, vaya alumbrando el conjunto de la vida compleja, difícil, integral, concurrente de la humanidad en sus primeros periodos de vida. Dicho de otro modo, bueno, mencionaremos primero los 5 elementos y vamos a desarrollar cada uno de ellos de manera muy breve. Aporte del conocimiento social que engendra la nueva modalidad de la dialéctica que se va a llamar dialéctica social. Juego del ser humano inteligente en base a la dialéctica de la materia. Primero. Segundo, ese conocimiento, esa chispa, esa luz de la inteligencia humana va a permitir un segundo elemento que también es universal, existente para toda la humanidad, es el tejido complejo de las relaciones humanas, de las relaciones sociales. Relaciones en el sentido estricto que también tiene el mundo biológico, de que para sobrevivir y reproducirse tiene que tener contactos, tiene que tener relaciones
las plantas, los animales, el hombre. Pero el hombre tiene esas relaciones como un abanico muy grande de actividades sociales, ya están alumbradas, iluminadas por la incipiente inteligencia humana, que dialécticamente incluso, tomando muchas actividades, se va a ir encendiendo mucho más gracias a la capacidad cognitiva del ser humano. Entonces, el segundo elemento resulta ser actividades sociales concurrentes como producto del conocimiento humano, de la capacidad cognitiva. El tercer elemento es la ingeniería social, es decir, el conjunto de actividades nos permiten históricamente ya, con mayor enfoque de la iluminación de la inteligencia humana, del conocimiento social, construir ya en hechos concretos, efectivos, reales, pero de carácter social, elementos, productos, resultados muy específicos del ser humano comparativamente con otros seres vivos. Somos constructores promovidos por la luz de las actividades sociales que se inspiran como aporte del conocimiento humano, entidades que cobran cuerpo, que cobran materialidad con el calificativo de social porque pertenecen al ser humano, de tal manera que eso se va construyendo en las familias, en las comunidades, en las naciones, ahora en toda la humanidad, en todo el planeta, como una cantidad indefinida, muy grande, ilimitada, de hechos sociales, de entidades sociales, de frutos o productos sociales que nacen de las actividades y que nacen del conocimiento. Entonces hay una relación de conocimiento inteligente, actividades complejas y construcciones ya como resultados concretos, que se va a llamar historia, de los productos que el ser humano, comparativamente con otros seres vivos, ha hecho de manera extraordinaria. Ese es el tercer elemento, la capacidad de construir, de ingeniería. El cuarto elemento es que, combinando siempre en este juego de conocimiento, actividades, ingeniería, el ser humano, comparativamente también de manera muy diferente con otros seres, sean biológicos o químicos inclusive, el ser humano ha tenido una experiencia única que ahora teóricamente se llama praxis. ¿Y cómo se puede entender el término praxis? Como una combinación de dos términos, comportamiento y pensamiento, teoría y práctica. La praxis en realidad es una fusión excepcional del ser humano que bajo la iluminación del conocimiento, de la teoría, de la ideología, camina, respira, construye, se pelea, firma un acuerdo de paz, establece entidades, crea, las derrumba, construye otras cosas. Entonces, la praxis política, la praxis en general, como fusión, como combinación de la teoría y la práctica, por tanto inteligente, empieza a conformar una complejidad extraordinaria donde el espíritu invisible de toda esa cadena, de ese eslabón, digamos, combinado de conocimiento, actividades, ingeniería, a través de la praxis, va a determinar una constante que justifica plenamente el término combinado de dialéctica social. Dialéctica va a nacer con el conocimiento, dialéctica social va a ser
un tejido infinito de actividades. Dialéctica va a ser una ingeniería concreta, ya histórica y material de entidades sociales, y dialéctica va a ser una práctica, incluso que no nos damos cuenta de inmediata, de que estamos pensando y haciendo permanentemente en una fusión que se llama praxis, generadora de la dialéctica social. Y el quinto elemento, para simplemente identificar los elementos principales en este juego de contingencias, en esta dialéctica social, es la relatividad. ¿Qué quiere decir al final de cuentas la relatividad para una comprensión más simple? Es fiel a lo que significa relatividad, ¿no? La materia está ahí. Incluso el ser humano es un ser material. Sin embargo, con la intervención ya de la dialéctica social de conocimiento, actividades, ingeniería y praxis, esos cuatro elementos que juegan haciendo dialéctica social no son iguales de ninguna manera a la dialéctica material. O sea, no son iguales a la materia misma, sino solamente a la materia social que es la realidad social de la humanidad. Entonces, la relatividad está en que la extraordinaria progresión de estos elementos que conforman la dialéctica social nunca van a reemplazar o a excluir a la materia misma. Por tanto, es un juego relativo. Y esa relatividad lo que está demostrando es simplemente aproximación, referencia, alusión, aprehensión, podríamos decir fotografía. Por muy exacta y nítida que sea esa fotografía del árbol, por ejemplo, nunca va a ser el árbol. Solamente va a copiar en imagen lo que es esa realidad material llamada árbol. Por tanto, pese a la gran dimensión que tiene la humanidad jugando a su dialéctica social, va a tener insuficiencias, limitaciones, ilusiones falsas, espejismos, porque la inteligencia humana nunca va a sustituir la materia misma como tal. Yo podría llegar a decir una exageración. La materia es mucho más importante y grande que el propio ser humano inteligente, porque la materia no necesita de la inteligencia para evolucionar y desarrollarse. En infinidad de miles de millones de casos, químicos, físicos, biológicos, universales, no solo en la Tierra, etcétera, es algo extraordinario lo que podemos descubrir ahora como dialéctica de la materia, pero la dialéctica social, pese a ser hija de la dialéctica de la materia, por el ingrediente de que es además una dialéctica manejada por la inteligencia, es reconocer las limitaciones de la inteligencia humana que nunca sustituyen a la materia, hace también que la dialéctica social sea frágil, sea cambiante, sea demasiado coyuntural, sea histórica, tenga imperfecciones, insuficiencias o contradicciones. Y tomar este elemento quinto de la relatividad nos hace capaces, Carmen Rosa, si utilizamos el método analítico dialéctico, de comprender lo que está pasando en cada momento de la historia de la humanidad. O sea, nos permite enfocar con mayor acierto, con mayor proximidad, no reemplazando a la realidad como tal, sino aproximándonos a esa realidad en la coyuntura de cada situación.
coyuntura boliviana, coyuntura política, económica, etcétera, etcétera. Entonces, la validez de este ejercicio teórico que estamos haciendo de la dialéctica social nos va a permitir tener una mayor capacidad de conocer con mayor proximidad la realidad concreta en la que estamos. Si esa realidad concreta es social, familia, Estado, política, democracia, voto, segunda vuelta, una infinidad de productos sociales manejados por la inteligencia humana, la relatividad de esa inteligencia es que nos va a permitir también caer en errores, en tropiezos, en contradicciones, en superficialidades, con el peligro de que a veces esa superficialidad, digamos, flotante de la dialéctica social generada por la inteligencia humana nos hace perder la perspectiva estratégica de un futuro que debería ser construido por la inteligencia humana con mayor proximidad a las condiciones reales de un progreso real, efectivo, a un desarrollo integral de la calidad de vida y de supervivencia de la misma humanidad. Estos son los elementos, Carmen Rosa, como tema central y nuclear de los componentes de la dialéctica social. Si hay tiempo, usted me dice, podemos desarrollar el primer o segundo elemento con mayor detalle, si esto es posible. Bien, doctor, ¿es posible, tal vez nos pueda explicar? ¿Aló? Doctor, ¿es posible? No sé si me escucha ahora. Sí. Doctor, le decía, ¿es posible tal vez a través de una breve explicación dar a conocer a la audiencia de la radio por qué es importante comprender estos conceptos de dialéctica social? ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, a nosotros los jóvenes, a la gente adulta, ¿por qué es importante que conozcamos la significancia de estos conceptos, doctor, que para muchos a veces es un poco complicado comprender, doctor? Mi respuesta va a ser provocativa hacia usted, Carmen Rosa. ¿Qué importancia le pone usted a la respiración para seguir viviendo como cuerpo? Respiramos oxígeno, ¿no? Sí. Cada instante. ¿Qué importancia tiene? Es importante. Sí, es importante porque si sin aire no podíamos vivir, doctor. Claro, y el aire es un elemento material, es oxígeno y otros elementos que van a los pulmones de manera instantánea, espontánea, no es inteligente, es una cosa natural, pero esa simplicidad de la respiración que va a los pulmones y que nos permite seguir viviendo, es exactamente lo mismo en términos sociales que la dialéctica. O sea, la dialéctica es el oxígeno que necesita no el cuerpo material humano, físico, químico, biológico, sino el espíritu. O sea, la creatividad, la idea, la teoría, la ilusión. En realidad, nuestro sistema cognitivo, sobre todo en el cerebro, mantiene la vida del espíritu de la persona, separando cuerpo y espíritu, porque su actividad instantánea, espontánea, inconsciente, respiramos no conscientemente, ¿no es cierto? No controlamos nuestra respiración. Respiramos porque hay que respirar. En el campo de la dialéctica social, vivimos haciendo dialéctica aún sin darnos cuenta de la importancia que significa esa respiración espiritual. Por eso, vale la pena que por lo menos con el tiempo, usted me dice si ya vamos cubriendo la hora,
Empecemos por el primer elemento, por lo menos, para ver que la pregunta suya es importante. Así es. ¿En qué medida el elemento que hemos señalado, que es el conocimiento social, o sea, la subconsciencia, la conciencia, la idea, el conocimiento social como tal del ser humano inteligente, en qué medida es la cuna, es la raíz, es la savia que va a producir excepcionalmente una dialéctica social que se convierte en un motor increíble, extraordinario para la vida de la humanidad. Este primer elemento, que podríamos simplificar diciendo es el aporte del conocimiento humano para que exista la dialéctica social, que es el modo de respirar normalmente la espiritualidad del ser humano, tiene elementos concurrentes también en el método de inventario de contingencias de la dialéctica. ¿Cuáles son los elementos, muy rápidamente, de este primer aporte del conocimiento para crear la dialéctica social? El primer elemento es la experiencia. ¿Cómo podríamos definir experiencia del ser humano creando la chispa de la inteligencia para que esa inteligencia pueda cambiar cualitativamente la situación del ser humano social? Esa experiencia, Carmen Rosa, es extraordinaria, porque es primero un conocimiento igual al de los animales, que la naturaleza nos ha dado en el mundo biológico y que se compara como la existencia de órganos materiales del cuerpo humano que captan para enviar, digamos, esa representación captada hacia el cerebro humano. Se llama la experiencia como tal. Es decir, andamos, nacemos, vivimos, nos enfermamos, etcétera, y es una cadena infinita de pequeñas experiencias que pertenecen sobre todo al mundo biológico de la materia, igual que un árbol, que una planta o que un animal. Esa experiencia, y aquí viene el primer milagro, por decir así, de la inteligencia, esa experiencia llega al cerebro y el cerebro genera un primer trabajo intelectual, teórico, de valorar las experiencias y clasificarlas para mejorar su comportamiento, para mejorar su acción. Se dice por eso que la experiencia es la escuela de la vida. Si tropiezas, tienes que aprender en tu vida que hay que tener cuidado para no tener un segundo tropezón. Si cometes un error, para corregirlo. Si te falta alguna información, para acumular otros conocimientos. Entonces, la experiencia resulta ser el primer elemento concurrente para que exista inteligencia cognitiva. Segundo elemento, muy rápido. Esa experiencia puede irse como el agua, digamos, en el desierto y desaparecer sin sentido. Eso no es así en la vida humana. La experiencia como escuela de la vida nos va a ir enseñando a vivir mejor a partir de las experiencias que tenemos. Pero esas experiencias parece que no tienen todavía un grado elevado de inteligencia porque son relaciones espontáneas, biológicas finalmente. El segundo elemento de ese conocimiento que aporta a la dialéctica social es el conocimiento sensorial. O sea, la composición biológica del cuerpo humano, en todo el cuerpo humano, evolutivamente, no intelectualmente, es todavía materialismo
dialéctico, ha conformado en miles de años, si no en millones, órganos que son anatómicos, que son fisiológicos, que son químicos, que son incluso biológicos como tal, que nosotros ahora conocemos como sentidos. Entonces, el conocimiento sensorial es una capacidad excepcional de los animales, pero sobre todo del ser humano, que tiene una chispa más encendida, la inteligencia, para captar, para retratar, para coger, para adherir, digamos, vía conocimiento a través de los sentidos, lo que es la realidad. Entonces, el conocimiento sensorial, el primer producto que provoca es las características sensibles de la materia: forma, volumen, tamaño, etcétera, etcétera. El cerebro recibe una variedad de informaciones, de datos que captan la vista, el oído, el tacto, a través de los 5 sentidos, y tiene ese cerebro humano la capacidad de ordenarlos, sistematizarlos, guardarlos, combinarlos o crear, inventar, que no tiene que ver ya con la realidad material, situaciones a partir de esa combinación compleja, dialéctica, del conocimiento humano, o sea, del cerebro, para crear cosas que incluso no existen materialmente. Entonces, los 5 sentidos, por eso se llama conocimiento sensorial, es la segunda chispa del conocimiento, porque la primera es la experiencia, segundo es el conocimiento sensorial, que nos van a permitir separarnos de los otros seres biológicos para tener una mayor capacidad y garantía de supervivencia, reproducción y desarrollo humano. Luego vienen, ya solamente como subtítulos, los usos y costumbres. En realidad, los usos y costumbres que van a conformar cultura, y en las comunidades, podría uno simplificar diciendo, hay tanta información sensorial que, repitiendo, digamos, los logros que ese conocimiento sensorial desarrolla en el ser humano, los vuelve hábitos, los vuelve costumbres, prácticas cotidianas admitidas colectivamente, y eso se va a llamar ya técnicamente como cultura, como usos, como costumbres, y nos va a hacer diferentes a las distintas comunidades humanas que, utilizando el mismo potencial intelectual, van a producir a través de experiencias diferenciadas, pero también de particularidades de cada comunidad, las costumbres, los usos, como una primera expresión, yo diría incluso científica, de lo que va a ser, digamos, la dialéctica social, a través de la cultura, en términos generales. Luego vamos a ir avanzando mucho más desde el punto de vista del conocimiento, de la inteligencia. Nuestros usos y costumbres van a desembocar en creencias, luego en religión, en moral, o sea, patrones éticos de comportamiento. Entonces ya no es solamente experiencia, ya no es solamente, digamos, conocimiento sensorial, ya no es solamente cultura, sino que vamos a ir forjando como conocimiento social, que se llama ideología, estas nubes, estas regiones ideológicas, como son los usos, las costumbres, la cultura, la religión, las creencias, la moral, etcétera, etcétera. Vamos a ir avanzando y lo que estamos viendo es que avanza el desarrollo intelectual del ser humano, disparándose, digamos, comparativamente a la quietud que tienen los otros seres vivos, como por ejemplo los animales. Las abejas van a seguir repitiendo durante 3 millones de años lo mismo que hacen,
y el hombre va a hacer la locura, digamos, de la humanidad por haber superado a la abeja, digamos, en esa su dialéctica material, sin creatividad, sin conciencia, sin inteligencia desarrollada. Luego vienen los inventos, que es la creatividad más grande a través, sobre todo, de la aparición del lenguaje y del relacionamiento social. Vamos a construir ciencias, que son conocimientos avanzados en materia natural y social. Vamos a ahondar esa inteligencia en conocimiento científico, en una frondosa expansión cognitiva desarrollada de lo que se llaman las ciencias, y finalmente, no como superación, sino como novedad, vamos a llegar incluso al conocimiento dialéctico. Mire, simplemente hablar de ese primer elemento que llamamos el aporte del conocimiento humano para la fabricación de un juego dialéctico de la humanidad, de una dialéctica social, ya nos permite, en la pregunta clave que usted hacía, incluso de esto que no se entiende pero que se practica a cada hora, a cada segundo, es que la dialéctica está interiorizada, es inerte a la propia naturaleza del ser humano inteligente. Creo que ya no hay mucho tiempo, pero solamente señalar que el segundo elemento concurrente para la dialéctica social, aparte, digamos, del primero que hemos señalado, es el aporte de las actividades sociales. O sea, todos los seres vivos, plantas, animales, microbios inclusive y ser humano, desarrollamos, bajo el mandato de la dialéctica material, química o biológica, ciertas actividades, no comportamientos, manifestaciones materiales de acción concreta, que le vamos a llamar actividades sociales en el caso del ser humano. Esas actividades es un apasionante encadenamiento dialéctico, Carmen Rosa, actividades sociales, de hechos, de prácticas, de conductas inteligentes ya del ser humano. Solamente para enumerar, no hay tiempo ya para el desarrollo. Las actividades sociales que son semejantes a las actividades biológicas, por ejemplo, de plantas y animales, tienen la diferencia de ser actividades sociales, por tanto, inteligentes, a través de los siguientes pasos. Yo diría incluso secuenciales. Primero, tejemos relaciones. Entonces, el primer elemento de las actividades son las relaciones sociales. Una infinidad de relaciones. Hijos, padres, parientes, comunidad, trabajos, relaciones laborales, sociales, deportivas, amorosas. Cualquier conjunto es una bolsa inmensa de relaciones que están traduciendo que somos activos en la intercomunicación, en la interrelación, en la interacción. Esas relaciones, como tejido, se van a convertir en acciones. Cada relación genera una acción social. No es solamente relación por relación, sino que ya la inteligencia humana selecciona las relaciones y las convierte en conductas, en actividades, en acciones concretas, que también es una rama grande de acciones sociales. Relaciones sociales, acciones sociales. Esas acciones, y este es un elemento importante, nos permite ahora descubrir que los seres humanos en el fondo, desde el niño que nace hasta el viejito que ya se está muriendo, haciendo acciones inspiradas en el conjunto de sus relaciones, en el fondo, Carmen Rosa, y esta es una novedad,
se convierte cada ser humano, en un actor social. O sea, es un resultado de la acción. Si uno hace una acción, quiere decir que se está volviendo en protagonista de esa acción intelectual, social. Y al ser ejecutor de esa acción, se vuelve actor social, empresario, obrero, padre, hijo, dirigente, base. Entonces se ramifican los actores ejecutando acciones inspiradas en relaciones sociales. Todo eso manejado por la inteligencia humana, que va exigiéndose cada vez más para clarificar y cualificar, digamos, esa cadena de eslabones dialécticamente interconectados de relaciones, acciones y actores. Simplificando, esos actores pueden ser actores sociales, actores políticos, actores económicos, actores deportivos, familiares, etcétera, ¿no? Es una plataforma inmensa de seres actuando como actores de las acciones sociales, que son un racimo infinito, pero además esas acciones inspiradas en relaciones primarias del ser humano inteligente. Relaciones, acciones y actores, resultado, dialéctica social, frutos. O sea, no hacemos relaciones, acciones y actores a la quete, a la disparada, ¿no? Que salga lo que sea, sino que ya dentro de esta actividad intelectual que mueve relaciones, acciones y actores, hay ya una previsión, aunque sea elemental, de por qué estamos haciendo para obtener qué resultado. Ese resultado concreto es un hecho social, ya de tipo material, porque existe materialmente ya, y se llama casa, familia, Estado, iglesia. Entonces, los frutos sociales movidos por la dialéctica social nace de las actividades sociales de relaciones, acciones y actores. Y finalmente, estos frutos, en esa producción dialéctica, nos va a hablar de escenarios. Esta es la segunda consideración de elemento concurrente. Ya no tenemos tiempo de elaborar las otras para poder explicar. Yo admito, Carmen Rosa, que es muy complejo lo que estamos diciendo, pero la intención era simplificar aquello que, como el aire que respiramos, nunca nos ha preocupado desentrañar, porque si tuviéramos esa capacidad, seguramente no teníamos neumonía o no tendríamos problemas sanitarios inclusive, si pudiéramos administrar intelectualmente aquello que es tan elemental como es respirar. Bien. Doctor, hemos llegado al final del programa, agradeciéndole nuevamente por nuevamente seguir ampliando nuestro conocimiento con la explicación que usted nos ha brindado de forma detallada del significado de la dialéctica social y para qué nos sirve, ¿no? Para nosotros, para la población, que es comprender, ¿no? Esta realidad y que principalmente nos permite pues analizar y transformar una determinada realidad social. Muchísimas gracias, doctor, que sea hasta el próximo programa. Y el próximo programa volveremos al análisis de coyuntura. Que sea así hasta el próximo programa. Hasta cualquier instante. Es el doctor Franz Barrios Villegas, amigos y amigas, hablándonos sobre estos conceptos. Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por habernos escuchado. El reencuentro será el próximo martes.